Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estás escuchando La Voz de América, tu voz, con tu servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, si quieres comunicarte con nosotros, o escucha, pues comunícate. Tenemos un número en cabina 805-262-7002. Número en cabina 805-262-7002. Es el número para que te puedas comunicar y dar tu opinión dependiendo de los temas que estemos tocando. Pues hoy tenemos mucho de qué hablar. Posibilidad de hablar del Papa. Ya se fue el domingo. Estuvo casi una semana con nosotros. Bueno, no una semana, vino el martes. Visitó Cuba y luego Estados Unidos. Parece que cuando habló en el Congreso, como que les tocó a muchos el corazón. Les dio en el ego. Esos que son racistas. Y hay unos que han renunciado. Pero eso no significa que el racismo continúe en este país. Pero esperemos que el Papa haya cambiado la vida, los sentimientos de muchos de ellos y pueda haber una reforma migratoria. No después de las elecciones, no. Debería ser antes. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por el otro lado, necesitamos el apoyo. Ya esta noticia la había visto el jueves, pero no había tenido la oportunidad de hablarlo porque habían otras cosas más importantes también. Sabemos que algo que ocurre, en este programa apoyamos a los jóvenes por su talento, por dedicarse a los estudios, a niños especiales también, porque ellos también tienen talento también, son inteligentes, a las madres, a las extras madres o super madres que cuidan a estos jóvenes. Pero ¿qué pasa? Y hemos hablado del bullying aquí en este programa. El bullying, señores, no viene de las escuelas, viene de la casa. Nosotros los padres somos responsables de la actitud de nuestros hijos, de la manera que actúan en las escuelas. ¿Ok? El 26 de septiembre salió un artículo sobre un joven. Y es un video que se ha hecho viral. 30 segundos duró nada más. Esos 30 segundos pueden dejar impactados a cualquiera. Y este incidente ocurrió en Long Beach, en California. Un adolescente de California rescató a un compañero, escuche, ciego, que era agredido a puños por un acosador en el patio de una escuela. Y vamos a
dar el número para que llamen, porque parece que el joven lo suspendieron. En el video breve, grabado por un testigo, se ve al discapacitado en el suelo mientras el otro chico le golpea la cabeza. Siempre hemos hablado aquí del abuso de ellos. Te he puesto videos en el aire cuando hay otros que salen a defender a otros estudiantes y todavía se molestan porque salió a defenderlos. En este caso, en el video grabado que dura como unos 30 segundos, se ve el discapacitado en el suelo mientras el otro chico lo golpea la cabeza. Es entonces cuando el estudiante interviene y de un puño detiene al abusador, quien cae de bruces al suelo. Y él le grita: ¿estás tratando de agredir al chico ciego? Le reclama a quienes algunos han catalogado de héroe. ¿Cuál es tu IAF problem? Lo interesante de este video es que los otros estudiantes acusan a este joven que salvó al invidente de acosador, o sea, de bullying. Ahora, el incidente ocurrió en la Beach High School, que se encuentra en el 3701 al este de Willows Street en Long Beach, California. El estudiante ha sido suspendido, así que sería excelente idea que llamaras a la escuela. Vamos a subir el video, ¿ok? Déjame un segundo. Para que tengan una idea de en realidad qué fue lo que hizo este joven. Vamos a ver. Un segundo. Okay, here we go. Ahí te subí el video sobre el adolescente que defiende a un invidente de la escuela que era golpeado por un bullying. Y él llega de atrás y le pega un puñetazo y lo noquea. Hey, yo! Bro? You okay, Austin? Good, Cody. Alright, come here. Are you okay, dude? Like, you're not trying to jump a blind kid, bro? Dude, whoa, what's your problem? Get the away. Ok, then los otros estudiantes se meten y dicen: hey, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué lo golpeaste? Y todavía le preguntan: ¿por qué lo golpeaste? Si ellos estaban celebrando que él estaba golpeando a un invidente, un estudiante invidente. La escuela decidió suspender al estudiante por haber golpeado al otro, pero ¿qué pasó con el que fue agredido, el que fue agredido que estaba golpeando al invidente? Parece que a él no le hicieron nada. He's punching a blind kid, bro. What's your problem? Él lo levanta entre dos. I swear to God, dude, if you this kid again, I will you up. Si lo vuelves a hacerles, te voy a pegar otra paliza. Y hay varios videos, y aquí está una entrevista que le hicieron al estudiante que defendió al invidente. This viral video, Cody Pines speaks out for the first Se llama Cody Pines, se llama el estudiante, que detuvo a otro estudiante que estaba golpeando a un estudiante invidente, o sea, ciego. Y escucha la noticia. Like, I really didn't want to hit him, but like the
whenever you punch a blind kid, that's what made me so, mad. On Wednesday afternoon, a senior at Huntington High School punched a visually impaired junior. He can't see out of this side as much as I know, but, out of this side, it's kind of, you can see. Cody, a former football player, jumped in, beating up the boy many others are calling a bully. He says he didn't have to think twice about doing it. I've always watched videos of bullies, beating up kids and getting away with it, and, to me, I've always been the kid that was if that ever happens with me around, it's never going to go down like that. And it didn't go down well. Students say Noah was bleeding. I kind of regretted it, but then again, I kind of didn't. Because if I didn't, way more hurt. I feel like he probably would have been the one with stitches instead of the kid, you know? The video has gone viral with hundreds of thousands of views. It has serious consequences, too. Huntington police arrested Noah Thursday for misdemeanor battery, then released. Okay, él fue arrestado por un delito menor, o sea, de haber atacado a alguien. Pero ¿qué pasó con el otro que estaba atacando a un invidente? También debería haber sido arrestado, pero no ocurrió así. La policía lo arrestó y se lo entregaron a los padres. Him to his parents. It was a move that surprised even Cody. If that's not going to change anything. That's going to ruin his life. I don't want him to ruin his life. What Cody does want is for the video to help people to know Austin even better. I hope everybody hangs out with him now and love, because Austin deserves it, honestly. He's such a cool kid. Okay, Austin es el niño invidente que estaba siendo golpeado por el otro chavo. Okay. El director de la escuela de la Beach High School en Long Beach se llama Bennett Troy. Si tú quieres apoyarlo, a este joven, a Cody Pine, este es el número de teléfono de la dirección, 562-595-8893. 562-595-8893 para que le diga, hey, ¿por qué suspendieron al estudiante? Que regrese. Al contrario, él evitó. Le garantizo que ese joven que él golpeó jamás va a volver a golpear a otra persona discapacitada. Jamás lo va a volver a hacer. Ya aprendió la lección. Porque hay un dicho popular que dice, ¿cómo es el cobarde? Un héroe vive, parece que hasta un valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si este joven Cody Pine no hubiera estado en el momento exacto y en el momento indicado, él hubiera seguido golpeando a ese joven. Pero llegó a la hora indicada, al momento indicado para detenerlo. Y créeme que jamás va a volver a hacerlo de nuevo. The talk I hear, most people, Cody's a hero. I mean, he's on World Star. He's all over Twitter. YouTube. For this viral video, Cody Pines speaks out for the first time. I really didn't want to hit him, but whenever you punch a blind kid, that's what made me so mad. On Wednesday afternoon, a senior at Huntington High School punched a visually impaired junior. He can't see out of this side as much as I know, but out of this side, it's kind of, you can see. Cody, a former football player, jumped in, beating up the boy many others are calling a bully. Okay, muchos lo llamaron a bully por haber golpeado al otro. Video, Cody Pines speaks out for the first time. I really didn't want to hit him, but whenever you punch a blind kid, that's what made me so mad. On Wednesday afternoon, a senior at Huntington High School punched a visually impaired junior. He can't see out of this side as much as I know, but out of this side, it's kind of, you can see. Cody, a former football player, jumped in. Okay, right here say California high school student jumps into stop attack on blind classmate. Bully get beat up for hitting blind kid. Video that went viral this past week. It's a video that a lot of you may have known, where we see a bully picking on a student at in school grounds with a visual impairment. There you go. And in that same video, we see one student out of the many who were just standing there and watching and spectating and pretty much doing nothing to help this child out, decides to jump in and stop the bullying. Now,
a lot of people are saying that this kid's a hero. And I agree, this kid is a hero. And the reason why is because I feel he's a hero, because not many people would stand up to bullies. Not many people would do that. There are people out there who just want to sit there and watch what's going on. You even go as far as taking their camera phones and recording it and hoping. Ok, lo que él está comentando es, él considera a Cody Pine a hero, un héroe, porque alrededor del joven, del bully que estaba golpeando al invidente, al joven invidente, todo el mundo estaba alrededor grabando con cámaras. Nadie estaba haciendo nada. Sí tenemos la tecnología, señor, y es muy buena. Pero cuando se trata de estudiantes que pelean, ya sean jóvenes, niñas o varones, a todo el mundo le encanta eso, aún sabiendo las consecuencias que pueden llegar. Y aún adultos, lejos de evitar que ocurra un incidente, prefieren grabar. ¿Para después qué? ¿El objetivo es vender la noticia al que le pague mejor? Aún sabiendo que va a quedar en las costillas de él, en su conciencia, que por culpa de él, por grabar en lugar de haberlo evitado. No, Marco, pero ¿qué tal si a mí me pasa algo? Hey, es un riesgo que vas a correr. Recién llegado a este país me dijo un familiar, si tú ves que alguien lo está mareando, no te metas. Dice, ¿pero por qué? Porque a ti te puede pasar algo. Ok. Pero si puedo evitarlo, no lo hagas. Ahí déjalo que lo maten si es posible. Wow. O sea que el buen samaritano ya no sirve ya en este país. La tecnología, a pesar que hemos evolucionado para no ver sufrir si ves sufrir a alguien, si ves a alguien que se está ahogando en el mar, lejos de tirarle un salvavidas, le tiras una piedra para que se hunda más rápido y así grabarlo en el celular. Así estamos los seres humanos. Y no me vengan que Dios aquí, que porque no creen en Dios o no han aceptado a Jesucristo, lo que sea, no tiene nada que ver con religión o dioses, o Dios, o Jesucristo. Tiene que hablar sobre valores y moral. Y eso viene de la casa, señores, no de las escuelas. Denis Solari es maestro de 6º grado. Él no le va a enseñar valores y moral. Bueno, va a tratar, pero no es su trabajo. Su trabajo es educar, enseñar, para que ellos se preparen para el futuro. Pero son los padres los encargados de darle valores y moral a sus hijos. Pero ya no se preocupen, ese trabajo ya se lo van a quitar a ustedes cuando Common Core entre en acción el próximo año. Ellos van a pegar el grito al cielo y va a ser excelentísimo. Me va a encantar oírlos cuando lloren y cuando se quejen con el distrito, le digan, no, vete a Washington, allá te vas a ir a quejar. Aquí ya no podemos hacer nada. Get views on World Star, which I think is just pathetic. But I really commend this child for stepping up and stopping the bullying, because we need more people like that. This is one of the reasons why I feel that there's some glimmer of hope for humanity, because of people like him. Because bullying, let's face facts, is a cancer to today's youth. It is a cancer. Él está comentando, dice que por un lado valora los valores de este muchacho al haber realizado eso, que todavía vemos personas que damos un paso al frente para detener este tipo. Y bullying es un cáncer en las escuelas. Pero vuelvo a repetir, son los padres los responsables de la actitud de los hijos cuando actúan haciendo bullying en las escuelas. Porque ellos recibieron bullying ya desde pequeños. Los tíos, los abuelos, los papás, de pentonto no lo bajan. Vayan, observen eso, observen a su vecino cómo cría a sus hijos. Y después se queja que a cada rato lo llaman de la escuela o lo suspenden. Causing kids to commit suicide. It's causing... Ok, escuchen lo que él está diciendo cuando el bullying causa que haya suicidios. ¿Se acuerdan? Aquí les hablé también de una joven, la mujer más fea del mundo.
Se graduó de una universidad en Texas. Y creo que se graduó en Ciencias de la Comunicación. Y es motivadora. Cuando estaba en high school, hasta le hicieron un video, la grabaron sin que ella se diera cuenta y le pusieron un video. Hey, hazle un favor al planeta. Hazle un favor a Dios. Mátate. Y esos son los estudiantes. Pero ¿saben qué? Son una bola de estudiantes cobardes que usan los medios sociales como Facebook, YouTube, para sacar sus frustraciones que sus padres les han inculcado. Usan un teléfono, mensajes de texto para poder sacar eso que tienen acumulado por años. En lugar de buscar ayuda, buscan a otras personas para poder desquitárselas. Eso produce suicidios, señores. Pero los estudiantes no le dicen a sus padres por vergüenza, porque van a decir que son cobardes. Por eso siempre les he dicho en el programa, ¿tienes una niña? Mándala a la escuela de artes marciales. ¿Tienes un niño hiperactivo? Que es un nombre calificativo que le dan. Mándalo a artes marciales. Tengo un primo. A los 13 años vino a este país. Su papá le dijo, vas a ir a una escuela de artes marciales. Tuvo 3 hermanos, diferentes generaciones. Veterano de Corea, veterano de Vietnam y del Golfo. Los 3. Y aprendió artes marciales de 3 diferentes métodos. En el último año de high school, tuvo un problema. Y era el mismo que le hacía bullying durante los últimos 3 años. Le había estado haciendo bullying. Hey, no quiero pelear. Cálmate. Le huía. Que eres una gallina. Que eres un cobarde. Está bien, soy un cobarde. Hasta que un día, en último año, llegó al límite, le pegó 2 patadas y un puñetazo y lo noqueó. Llegó la policía, llegaron paramédicos y un desmadre que hubo. Y llamaron a mi tío. Y llegó a la oficina y ahora, ¿qué pasó? Mire, su hijo en los 3, 4 años que estuvo en la escuela nunca nos dio un problema. Hasta ahora este incidente. Y le preguntaron, ok, ¿qué pasó? Pregúntenle a él. Y todos los estudiantes durante 3 años lo estuvo hostigando. Y él dijo, hasta aquí nomás. Él ya había ido a torneos a México peleando de 17 años, peleando con 21, 22, 25 años. Y era black belt, segundo grado black belt en Kung Fu. ¿Y saben qué? Hasta la fecha, ese estudiante que lo estuvo hostigando por 3 años, haciéndole bullying, ahora es uno de sus mejores amigos. Porque agarró la onda, no se trata de eso. Porque llega un momento que alguien dice ya basta. Y cuando dice ya basta, ahí se te acabó el mundo. Y él está hablando sobre eso. Admira el valor de este joven, porque no hay. Prefieren grabar. 2 jóvenes partiéndose la M. Y todo el mundo grabando, a ver cuál lo graba mejor. Y nadie pega el brinco para decir, ya estuvo ya. O aquellos que mandan mensajes, que acosan, usan palabras para ofender a otros. Y esto llega a cometer suicidio. To today's youth, it is a cancer. It's causing kids to commit suicide. It's causing kids to kill other kids. And these are things that need to stop. I mean, people need to band together and stop the bullying. Not just in today's youth, but also in adult life as well. There are adult bullies out there. But anyway, the aftermath of this is that the student that made the save was punished. He got suspended from school, and he was suspended. He was actually not suspended, but also kicked off of the football team. So he's suspended from school and got kicked off of the football team. Now, a lot of people are saying that this is unfair. Why does he have to be punished? He did something. He did a good deed. Well, fue castigado también por haber peleado en la escuela, reglas de la escuela. Pero ahí tienes tú las acciones de un joven. Este incidente ocurrió el miércoles en la Beach High School en el sur de California.
y el video fue subido hasta LiveLeak. La mayoría de los usuarios aplauden al estudiante que lo emprendió contra el acosador, aunque algunos cuestionan si violencia se combate con violencia. ¿Y qué esperaban? ¿Qué esperaban si este joven estaba golpeando a un invidente que no se podía defender? Así que tenía que aprender. Tuvo que aprender a la brava. Y esperemos que le quede lección, ¿ok? Esperemos que le quede lección. Porque todos hemos pasado por bullying. Tu servidor pasó por bullying. Bueno, antes ni se le llamaba así. Lo que yo hacía era mejor retirarme. Eso era lo que yo hacía. No estaba... si yo miraba que me estaba fregando, mejor me retiraba. De ahí se les olvidaba. Ok, tenemos un último... Han interrumpido la programación. La cadena RT ha interrumpido la programación o interrumpirá la emisión de su programación habitual en YouTube para ofrecerle la cobertura especial de los discursos de los líderes mundiales en la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestros espectadores podrán seguir desde nuestra página web este acontecimiento histórico mundial en vivo y en español. Aquellos que quieran ver nuestra programación habitual podrán hacerlo a través de la página web de RT. La Asamblea General de la ONU celebra este año su 70 aniversario por la presencia de 154 jefes y gobiernos, además de 30 ministros. Ahora bien, se está celebrando la 70 Asamblea. Lo que ustedes no saben es que se está celebrando. El Papa fue a hablar a las Naciones Unidas para abrir la Agenda 2030. A eso fue el Papa Juan Pablo II. A abrir la Asamblea, a inaugurar, porque van a hablar, a pesar de que están celebrando 70 años, van a también hablar sobre la Agenda 2030. Y hay buenas noticias. Bueno, digo yo buenas, que en realidad no lo son. Vamos a ver. Ok, aquí está. Vamos a... que los pueda convencer de que el mundo tiene que ser como es. Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para colmar la brecha entre el mundo tal como es y el mundo como debería ser. Tenemos en vivo Es la misión de las Naciones. en las 70 Asamblea General de la ONU del 2015. Ok, vamos a ver si espero que hablen de lo que está ocurriendo en este momento. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente. Las Fuerzas Armadas de Israel están realizando bombardeos contra las posiciones del ejército sirio en los altos del Golán. Israel ha realizado al menos 3 ataques aéreos contra objetivos del ejército sirio en los altos del Golán, en la frontera con la parte ocupada por Tel Aviv. Y esto lo informa la agencia Reuters. Ok. Siria, señores, está en graves problemas y nosotros como pueblos debemos de evitarlo. Siria está siendo atacada por todo el mundo. Es tanto el poder de la corporatocracia que ha logrado que varios países de Medio Oriente estén atacando a Siria. No solamente terroristas,
sino también países. O sea que se han propuesto destruir ese país y quieren quedarse con sus recursos. Según las Fuerzas Armadas israelíes citadas por Haaretz, el bombardeo se ha realizado después de que 2 proyectiles de mortero fueran lanzadas contra el territorio del país. ¿Y cómo saben que fue ejército sirio? ¿Cómo sabemos si fueron palestinos? Israel no tolerará ningún intento de violar la soberanía de su territorio, afirmaron los representantes de las Fuerzas Armadas de Israel y culparon del incidente a Siria. Los Altos del Golán es un territorio en disputa de 1.800 kilómetros cuadrados que Siria considera parte de su país, pero que la mayor parte está controlada actualmente por Israel. Después de varias guerras, en 1981 Tel Aviv integró la zona en el sistema administrativo de su estado, decisión que no fue reconocida por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU considera los Altos de Golán como un territorio ocupado por Israel. Ahora bien, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué Siria está siendo atacado por diferentes países, por diferentes grupos terroristas? ¿Cuál es la razón? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la razón por qué Siria ya lleva casi 6 años en una guerra? Más de 250.000 de muertos, más de 4 millones de exiliados. El país está siendo completamente destruido. Ahora bien, vamos a hablar sobre eso. Y hay una joven que se ha hecho muy viral, muy famosa. Y ella se hace las preguntas y dice, ¿por qué la NAM o la NOM odia tanto a Siria? Y ella escribió esto. Déjame ponerte el audio. 8 razones por qué la NW odia a Siria. I want to talk to you about why the New World Order hates Syria and why they are attacking the country now. The New World Order is the plan to bring all nations under the control of one power. People might argue about who the real power is behind this agenda, but those who are observant will notice that this New World Order, or NWO, is the end game. Esta joven ha sido entrevistada en varios medios de comunicación. NWM es el nuevo orden mundial. ¿Por qué el nuevo orden mundial odia tanto a Siria? Ok. ¿Por qué creen que mataron al presidente Abraham Lincoln en la guerra civil? ¿O por qué crees que han muerto John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King? Todos esos personajes en la historia. Vamos a ver las 8 razones por las que el nuevo orden mundial odia a Siria. Primero, el Banco Central de Siria sirve al pueblo y no a los banqueros. Aquí en Estados Unidos, ¿el Banco Central sirve al pueblo? ¿O a quién sirve? Ya agarraste la respuesta. El Banco Central de Siria sirve al pueblo, no a los banqueros. Pero Gloria Álvarez dice que eso se llama populismo. Ese es papá gobierno. Ese es papá gobierno sirviéndole al pueblo. ¿Que no es ese el objetivo de un país? Un gobierno, servirle al pueblo, sacarlo de la pobreza y que vivan en abundancia. Ese es el objetivo. Y si en el proceso todos se superan, pues mejor todavía. En otras palabras, Siria tiene un banco central que administra su propia moneda de manera que sirva al pueblo sirio y no a los megabanqueros globales controlados por el entorno Rothschild, operado desde sus guaridas en Nueva York, Londres, Frankfurt, Tel Aviv, Basilea y París. Esto significa
que el volumen de moneda que emite está correctamente sincronizado con las verdaderas necesidades de la economía real del trabajo, la producción, los servicios y todo aquello que resulta útil para la vida de los sirios, en lugar de operar subordinado a los deseos de un conjunto de financistas extranjeros, parásitos, usureros y especuladores. Esa es la razón principal de Siria. Esa sería la opción número 1. Es lo que Venezuela quiere hacer. Es lo que Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina quieren hacer. No quieren a megabanqueros. No quieren ser subordinados a los deseos de un conjunto de financistas extranjeros que son una bola de parásitos, usureros y especuladores. Por eso los países de América del Sur se están peleando. No quieren tener a estos megabanqueros, a esta bola de parásitos que le están chupando la sangre al pueblo y haciéndola más pobre. Estos exigen controlar a los bancos centrales del mundo para poder así limitar artificialmente el volumen de moneda disponible para sus genuinas necesidades de la economía real, especialmente el crédito sin interés para financiar cosas útiles. Por ejemplo, plantas de energía, autopistas, redes de gas, viviendas, empresas privadas e innumerables otras iniciativas ilícitas. Eso es lo que ellos hacen. En El Salvador ya se apoderaron ¿de qué? De las comunicaciones, del agua, de las carreteras, hasta de las pensiones del pueblo salvadoreño. Y el administrador que tiene es un norteamericano que le paga más de $500,000 y no se lo paga Estados Unidos. ¿Eso es lo que queremos tener? Los megabanqueros exigen así obligar a todo actor productivo, sea público o privado, a tener que recurrir forzosamente a sus préstamos con sus mortales componentes de interés compuestos usurario. Así inician la cadena mortal de deuda eterna que no puede hacer más que crecer, crecer y crecer, que es lo que le pasó a Nigeria en el 85. Pidió prestado $5 mil millones de dólares y hoy por hoy ya les pagó 21 y todavía les debe 27 de 5 mil millones. Crecer, crecer y crecer, tal como lo atestiguan las crisis de deuda soberana que golpean a país tras país a lo largo de las últimas décadas. En todos los casos, esas deudas criminales que aplastan a los pueblos fueron generadas y con connivencia con los gobernantes de turno, que cumplen la función de gobernar como pagadores seriales, siempre al servicio de los megabanqueros. No se llaman megabanqueros, se llaman bancocarteles. Al limitar artificialmente el volumen de dinero público sin interés emitido por sus bancos centrales, se obliga a las naciones a tener que recurrir al dinero privado o créditos bancarios con sus intereses usurarios, manejado por los Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, HSBC, Citicorp y JP Morgan Chase. Ahora ustedes me van a decir que esto es una conspiración teórica. Señores, se los vengo diciendo desde el 1 de mayo que empezó su servidor a hacer el programa. Debería haberlo hecho antes. Pero en las radios normales te censuran. Ya es tiempo que el pueblo se empiece a dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Y esa Agenda 2030 y la Agenda 21 no crean que son buenas. Claramente, una muy buena razón para que los banqueros parasitarios exijan la destrucción de Siria, y es lo que están haciendo en este momento. Están matando y masacrando a un pueblo porque se negó. Esa es la razón número 1. Mira, el Banco Central de Siria sirve al pueblo y no a los banqueros, no a las corporaciones. Punto número 2.
Siria no mantiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Pregúntenle a México, a Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Bueno, Nicaragua a lo mejor no. A Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia. ¿Cuánto le deben al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional? Argentina tuvo que ponerse las pilas con la presidenta y dijo, o renegociamos la deuda o no te pagamos. Siria no mantiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Ello significa que los líderes sirios entienden perfectamente que el Fondo Monetario Internacional es un ente multilateral público constituido por sus Estados miembros. O sea, en pocas palabras, creado por Estados Unidos. Es controlado por los banqueros globales, operando como sus auditores y policía recaudadora cada vez que alguno de sus miembros más débiles cae en el pozo de no poder pagar sus deudas soberanas. De eso se trata, señores. De eso se trata lo que decía John Perkins en las confesiones de un sicario económico. Nuestro trabajo es corromper a los gobiernos, hacerles préstamos de dinero por una deuda de 30 años. Al no poder pagar, nosotros regresamos. Como no puedes pagar, nos vas a tener que dar el transporte, las comunicaciones, el agua y las pensiones. Si es que no tiene petróleo, oro, hierro y esos otros minerales. Cuando cae en el pozo de no poder pagar sus deudas soberanas, o sea, cuando países endeudados llegan al punto en el que no pueden extraer más dinero de sus economías reales del trabajo, producción y esfuerzo de sus pueblos, siempre para entregárselos a los megabanqueros globales. En cierta forma, la verdadera función del Fondo Monetario Internacional consiste en operar como agencia recaudadora de impuestos de los dueños del poder global, así como AFET o IRS, por así decirlo. Solo que en lugar de cobrarle impuestos directamente a las personas, lo hace a través de gobiernos títeres que succionan el producto del pueblo trabajador para entregárselo a los banqueros. Y eso es lo que ocurrió en Guatemala. Como que el presidente empezó a zafarse, dijo el Banco Mundial y el Fondo Monetario, no lo podemos permitir, hay que derrocarlo, hay que acusarlo de fraude para poder sacarlo del poder y así poner a uno que nosotros querramos. La pregunta sería, el 25 de octubre hay elecciones en Guatemala, ¿quién va a ser el elegido por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional? Dejemos a un lado esos dos. Por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. ¿A quién van a elegir ellos? Porque la USAID ya está hablando con los candidatos por medio de la CIA o los sicarios. Ya lo están haciendo. Ok, ¿quién se va a aventar? ¿Quién va a firmar esos contratos? Porque nos van a seguir sirviendo, les guste o no les guste. Y el que diga que no, ¿qué opción tiene? Pero hay algo muy interesante. Si ese candidato tiene el apoyo del pueblo, la cosa es diferente. Porque sería ilógico que la CIA y los sicarios quieran sobornar a todo un pueblo, ¿verdad? Pero eso no funciona así. Se empieza a comprender cuáles son las verdaderas raíces de la crisis de deuda que sistemática y recurrentemente golpean a Grecia, Chipre, Irlanda, Argentina, España, Brasil, Indonesia, Italia, Portugal, México, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Hasta Estados Unidos lo está explotando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Estados Unidos. Está jodiendo a su propio pueblo, pero el pueblo norteamericano no lo despierta.
Señores, varios presidentes que murieron fue porque querían cerrar el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pues. Abraham Lincoln fue asesinado porque quería poner la moneda greenback. Tenemos que despertar, señores. Y conozco aquí veteranos de guerra que felices porque sirvieron a su patria, porque regresaron en one piece. Pero ¿qué hay de aquellos que perdieron brazos, piernas, ojos? Ellos no vienen contentos. Estamos orgullosos de haber peleado por la democracia. ¿Cuál democracia? Si Henry Kissinger te dijo que los soldados son idiotas, estúpidos, ignorantes, que los usamos como peones para proteger nuestros intereses. ¿Y cuáles intereses son esos? ¿Del pueblo? No. Como dicen allá, NEL. Los intereses de las corporaciones, de los bancos. Eso es lo que fueron a hacer los soldados. Y ahora quieren privatizar al ejército. Bueno, por un lado está bien, ¿no? Que les paguen bien. Porque los contratistas en Irak ganaban $50,000 al mes. Y un soldado ganaba 21 al año. Cuesta imaginar un modelo de esclavitud planetaria más diabólico. Pues claro, hay dos maneras como esclavizar a un país. Uno, usando la fuerza. Y esa no funciona, porque eventualmente el pueblo se rebela. Y la segunda es endeudándolo. Pero aún así se puede liberar, pero endeudándolo lo idiotiza y dura 30 años esa esclavitud. Y eso es lo que está ocurriendo en América Latina. Guatemala sigue idiotizado, sigue esclavizado por un grupito de corporaciones. Pero el pueblo guatemalteco no ha despertado. En El Salvador no hay ningún problema, dicen las corporaciones. ¿Por qué? Porque tenemos a 73,000 pandilleros que controlan, tienen un caos allá. Y es lo que ellos llaman la doctrina del shock. Crear caos en una sociedad para mantenerlo intimidado y controlado al mismo tiempo. Cuesta imaginar un modelo de esclavitud planetaria más diabólico. El Islam rechaza el interés sobre el dinero y el mecanismo de préstamo fraccional bancario por considerarlos inmorales y antisociales. Este concepto regió en la Libia de Muammar Gaddafi y hoy en Siria e Irán. Claramente, una muy buena razón para que los megabanqueros parasitarios exijan la destrucción de Siria, tal como exigieron la destrucción de Libia y ahora apunta contra Irán. Bueno, y Yemen. Esa es la razón, esta sería la segunda razón. Siria no mantiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Siria tiene su propio banco central que sirve al pueblo y no a los banqueros. ¿Quieres otra razón? Ahí te va. Siria ha prohibido las semillas y alimentos genéticamente modificados. Monsanto. México ya lo está metiendo. Ya lo permitió. El presidente sirio Bashar al-Assad los prohibió para preservar la salud humana, comprendiendo que empresas como Monsanto se proponen controlar la prohibición de alimentos en todo el mundo, sabiendo que las venideras crisis globales no serán tan solo del petróleo, sino también de la capacidad de los gobiernos para alimentar a sus poblaciones. Por eso, luego de invadir a Irak, Estados Unidos dio la orden que sus granjeros solo utilizaran semillas patentadas de Monsanto. Ok. Ahora entiendo a Henry Kissinger cuando él dice, los soldados son idiotas, estúpidos, ignorantes, que los usamos como peones para defender los intereses, nuestros intereses. Ahí fuimos a defender los intereses de Monsanto, de Halliburton. Claramente, una muy buena razón para que Monsanto exija la destrucción de Siria. ¿Y dónde está el pueblo norteamericano que también lo están jodiendo aquí adentro y no dice nada?
salieron huyendo ustedes de Inglaterra y Europa, huyéndole a los impuestos, huyéndole a la religión, huyéndole a la opresión. ¿Y qué es lo que han aprendido? No aprendieron nada, ¿verdad? Ya se les olvidó. Punto número 4. La población siria está muy bien informada acerca del nuevo orden mundial. Pregunta para el pueblo norteamericano y el resto de América Latina. ¿Sabes tú que ya viene un nuevo orden mundial? ¿Que ya comenzó? Y comenzó en la época de Bill Clinton. Ya la Agenda 21 ya estaba activada. Bueno, nada más que no la había firmado Estados Unidos. Pero parece que ya la firmó Barack Obama. ¿Y que hay de la Agenda 2030? Que es lo que están hablando en este momento. 25, 26, 27 y 28. Eso es lo que están hablando en la Agenda 2030 en las Naciones Unidas. El nuevo orden mundial. ¿Cómo será posible que Siria que esté mejor informado y no el pueblo norteamericano? Y menos América Latina. ¿Es que todavía siguen pensando en pajaritos preñados? La población siria está muy bien informada acerca del nuevo orden mundial. Sus multimedios locales y círculos académicos debaten en forma abierta la influencia excesiva que los dueños del poder global detentan sobre los gobiernos del mundo. Entienden cabalmente que en Occidente el verdadero poder no está en la Casa Blanca ni en 10 de Downing Street, ni en el Congreso o el Parlamento, sino en una compleja y poderosa red de bancos de cerebros think tanks, conducido por el neoyorquino Consejo de Relaciones Exteriores, la Conferencia Bilderberg, la Comisión Trilateral, la American Society, el Foro Económico Mundial y el londinense Instituto Real para las Relaciones Internacionales. Y hay que agregarle ahí a USAID. Estos, a su vez, interactúan estrechamente con los megabancos, los multimedios globales, las principales universidades, las Fuerzas Armadas, las grandes multinacionales y todo el mundo corporativo supranacional. Y ellos lo saben, los sirios. Como lo explica esta muchacha siria. Ella es siria, ¿ok? Esta joven. Esta que estuvieron escuchando. Syria has always resisted and is the front lines against the New World Order. One of the ways that Syria resists is that Syria does not have a Rothschild central bank. A Rothschild central bank. Estamos hablando de ella. Ella es de Siria. Como lo explica esta muchacha siria, los ciudadanos sirios también osan hablar abiertamente acerca de la influencia ilegítima de sociedades secretas como la francmasonería y la logia Skull and Bones de la Universidad de Yale. Eso sin mencionar el Club Bilderberg, que es el que está haciéndole la vida miserable a toda América Latina, y ustedes no hacen nada. Ya miran lo que... denle gracias al Club Bilderberg de lo que acaba de ocurrir en Guatemala. Denle gracias a ellos. Y miren lo interesante, lo irónico, que les iba a hablar de las sociedades secretas, pero el Club Bilderberg ya salió a la luz pública. Ya no es secreta. Todavía queda la logia de calaveras y huesos que pertenece a George W. Bush. Se llama Skull and Bones, de la Universidad de Yale, que cuenta entre sus miembros a poderosos personajes como el expresidente George W. Bush y el actual secretario de Estado John Kerry. Claramente, una muy buena razón para que estos mismos poderosos le exijan a su empleado Barack Obama que destruya Siria. Fíjense, empleado. No,
y el resto son empleados también, el Congreso y la Asamblea. Ambas cámaras son empleados de la corporatocracia. Punto número 5. Siria dispone de importantes reservas de petróleo y gas. Otra vez el petróleo. Cada vez que las potencias occidentales van a la guerra para proteger la libertad, los derechos humanos y la democracia, entre paréntesis, déjame repetírtelo de nuevo, porque Henry Kissinger usó aquello de los soldados son estúpidos, ignorantes y idiotas, estúpidos e ignorantes que solo los usamos para proteger nuestros intereses. Ahora bien, cada vez que las potencias occidentales, en este caso no es solo hay una, Estados Unidos, va a la guerra con el objetivo de proteger la libertad, los derechos humanos y la democracia, siempre nos topamos con el olor nauseabundo del petróleo, ya sea en Irak, Libia, Kuwait, Islas Malvinas y Afganistán. Siria dispone de importantes reservas de petróleo y gas en su territorio y costas afuera en el mar Mediterráneo, y colabora con Irán en la construcción de un enorme oleoducto sin la participación de las grandes petroleras occidentales. Y esa es la razón porque a Siria lo están atacando. Si a Irán no lo han hecho porque China y Rusia están detrás. Si no, ya lo hubieran hecho. Ya hubieran buscado una excusa. Claramente, la militarización de toda la producción del petróleo, sus zonas de reservas y sus vías de acceso para llevárselo a casa, esté donde esté, conforma una geoestrategia prioritaria conjunta anglo-norteamericana. Claramente una muy buena razón para que BP, ExxonMobil, Royal Dutch, Shell, Texaco, Chevron, Total, Repsol y Chevron exijan la destrucción de Siria. Y lo van a hacer con Venezuela, porque Venezuela, señores, tiene la reserva más grande de petróleo del mundo. 298 billones de barriles de petróleo. Bueno, si no entendiste, 298 mil millones de barriles de petróleo tiene Venezuela. Es la reserva más grande del mundo. Y esa es la razón, porque no la han invadido, pero ya le falta poco. Ay de nosotros si permitimos que Estados Unidos invada Venezuela. Punto número 6. Siria se opone al sionismo y a Israel de una manera clara y inequívoca. Y en realidad antes tenía un gran respeto y admiración hacia Israel, pero ya lo perdí. ¿Saben? Le tenía respeto porque le mataron 6 millones de judíos. Pero ahora, ¿cómo van las cosas? Estados Unidos es un títere de Israel que mandó a atacar a Irak y Afganistán. Y ahí fueron, miren, ¿cuántos soldados? 5,000 soldados muertos, 60,000, más de 60,000 lisiados. ¿Y qué hicieron? Ni las gracias les dieron. Ni las gracias le dieron. Y Halliburton se echó, ¿qué? Más de 20,000 millones de dólares. ¿Y los soldados qué? Ahí tienen problemas y se están matando 18 soldados al día, se están suicidando, ex veteranos. ¿Y qué hace el pueblo norteamericano? Nada. ¿Le exige al gobierno? No. Siria se opone al sionismo y a Israel de una manera clara e inequívoca. Como potencia ocupadora militar en Palestina, Israel practica el apartheid racista sobre los palestinos,
Los líderes sirios no tienen pelos en la lengua, llamando a las cosas por su nombre. Israel es un estado racista, imperialista y genocida. Señalando entre tantos ejemplos el muro del oprobio que levantaron los israelíes encerrando a toda Palestina en lo que solo puede describirse como un gigantesco campo de concentración donde se maltrata, asesina y humilla a todos los palestinos. Israel administra un auténtico Auschwitz en Oriente Medio y ningún país dice nada. Ni las Naciones Unidas ni la OTAN. Esta misma visión preclara era compartida por el libio Gaddafi y esa fue la razón también porque lo derrocaron. Y el iraquí Saddam Hussein, y hoy también lo es por el líder de Irán, China, Rusia y la India. Claramente una muy buena razón para que grupos de choque político como AIPAC, o sea, Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, el Congreso Mundial Judío, la ADL, la Liga Antidifamación, el Likud, Kadima y el dúo Netanyahu-Lieberman exijan al unísono la destrucción de Siria. O sea que Siria es la piedrita en el zapato para ellos. Vamos a hablar del punto número 7. Siria es uno de los últimos estados seculares en Oriente Medio, mientras que los supremacistas judeo-sionistas, al igual que sus cristianos renacidos bushianos y sus fanáticos proponentes de Israel primero, en Estados Unidos y Occidente, necesitan que todos los pueblos obedezcan la supuesta voluntad de Yahweh, un oscuro demiurgo que tiene su pueblo elegido, ¿ya? Porque supuestamente Dios eligió a Israel. Creo que Dios cometió un error garrafal, mano. Y todos los latinos, los pastores, no, el pueblo elegido de Dios es Israel. Y mira lo que está haciendo Israel. ¿Y ese es el Dios que tú pregonas? ¿Que permite que un pueblo masacre a otro? ¿A jóvenes que están invadiendo su país? La orden implica de los dueños del poder global es clara. Todos deben aceptar una supuesta superioridad israelí, mientras que nuestra muchacha Siria señala que jamás pudieron imponerle a Siria semejante barbaridad, como jamás pudieron convencer al Irak de Saddam. Y eso es cierto. John Perry lo dice en su libro Confesiones de un sicario económico. A mí me mandaron a convencer a Saddam Hussein, me mandaron a sobornarlo y él era insobornable. Al ver que no lo pude convencer, mandaron a los chacales. ¿Y quiénes son los chacales? La CIA, ya sea para derrocarlo o eliminarlo. Y no pudieron. ¿Y por qué no pudieron eliminarlo o derrocarlo? Porque él había trabajado con la CIA. Él había sido agente de la CIA. ¿Y cuál es el tercer paso cuando el primero y el segundo no funcionan? Mandar al ejército. Y como dijo Henry Kissinger, los soldados son estúpidos, idiotas e ignorantes que los usamos como peones para servir a nuestros intereses. Y este mensaje va para aquí, para mi amigo Ricardo Monge, que sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Espero que te des cuenta, Ricardo, de lo que tu ejército ha hecho. Tú estás orgulloso de haber servido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero fuiste un títere. Fuiste utilizado. ¿Fuiste utilizado para qué? Para servir a Halliburton y otro montón de compañías que ahí tengo en la lista, que recibieron millones de dólares. ¿Verdad?
Y si hablamos de Siria, créeme, todo esto es nada más te estoy dando los 8 puntos, pero hay que hablar quiénes están involucrados, qué países están atacando a Siria. ¿Por qué lo están haciendo? La orden implícita de los dueños del poder global es clara. Todos deben aceptar una supuesta superioridad israelí, mientras que nuestra muchacha siria señala que jamás pudieron imponerle a Siria semejante barbaridad. ¿Cómo jamás pudieron convencer al Irak de Saddam Hussein o a la Libia de Muammar Gaddafi? Entonces, ¿qué hicieron? Derrocarlos, asesinarlos. Bueno. Con Saddam quedan las dudas si fue asesinado o no. A lo mejor ahí está a un lado viviendo en la Casa Blanca. Y por supuesto, tampoco al Irán de los ayatolás. Ella explica que en Siria, estamos hablando de las jóvenes, pregúntale a alguien sobre su religión es de mala educación. Oye, preguntarle a alguien sobre su religión es de mala educación, ya que Siria ha sido tierra fértil en lo que crecieron las principales religiones del mundo a lo largo de los milenios, lo que ha enseñado a los sirios a ser discretos, tolerantes y respetuosos con todos los credos. Esto no lo respetan los reinos de ricos jeques árabes pro-occidentales, ni la paranoia antiislámica que reina en Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, donde se ha llegado a sancionar legislación que impone las más desfachatadas mentiras culturales, políticas e históricas, según lo exigen sus propios fanáticos religiosos que insisten en que su Dios solo acepta una única clase de holocausto. Claramente, una muy buena razón para que los fanáticos neoconservadores y su policía del pensamiento salida de 1984 de Orwell exija la destrucción de Siria. Y vamos al punto número 8. Siria conserva y protege con orgullo su identidad nacional, política y cultural, algo que nuestros países no lo estuvieron haciendo por muchos años, hasta que Evo Morales mandó a la DEA y a los Estados Unidos a la fregada. Y hubieron cambios. Hasta que Rafael Correas tomó el poder para hacer cambios. Hasta que Hugo Chávez llegó al poder, elegido por el pueblo, para hacer cambios. Y Brasil está haciendo cambios. Pero ahora Estados Unidos se está uniendo con los narcotraficantes en Brasil para derrocar a la presidenta de Brasil. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? Pueblo, wake up, despierta. Conozco peruanos que dicen que no les gusta que hayan bases militares de Estados Unidos en Perú. No están de acuerdo. Pero no es porque a ellos no les guste, fueron impuestos. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, fue derrocado. Y quien dio la orden y está detrás de todo esto fue Hillary Clinton. ¿Y por qué lo derrocaron? Porque él quería cerrar la base militar de Palmerola. Señores, se lo vuelvo a repetir. Esa base va a ser la nueva escuela de las Américas, donde va a enseñar a torturar, a secuestrar y a matar a los soldados de América Latina. Para todos aquellos que se opongan. Y no estamos hablando de Leopoldo López, porque Leopoldo López estuvo apoyado por la CIA para derrocar a Hugo Chávez y a Maduro en este momento. Por eso está preso. Ese sí es traidor a la patria, porque se vendió. Ese sí es un traidor, ¿ve? No es Snowden o el cabo que está en la cárcel por haber informado al pueblo norteamericano lo que los helicópteros Apache estaban haciendo en Irak, matando civiles. O Snowden, que le informó al pueblo norteamericano, sí, te informó a ti de que estaba siendo espiado por tu propio gobierno. ¿Y lo llaman traidores? Señores, traidor es alguien que vende su país a cambio de dinero. Y Leopoldo López es uno de ellos. Ahora que su esposa
le diga a la CIA, ahora me saca a mi marido porque ustedes lo metieron a la cárcel. Como ahora ya lo metieron al bote, ya lo abandonaron. Eso es lo que debería saber la mujer de Leopoldo López. La muchacha siria enfatiza que la voluntad de su pueblo de proteger su individualidad al tiempo que respeta la de los demás. Los artífices del venidero gobierno mundial simplemente odian a quienes se opongan a la estandarización que impone en el pensamiento, el comportamiento y los valores. Un mundo donde la dictadura de las grandes marcas occidentales, sus shoppings, modas y estilos hacen que todos los lugares del mundo se parezcan, lo que nos lleva a un mundo muy aburrido. Y esto cuando dice ella, el comportamiento y los valores, ¿sabes qué se me vino a la mente inmediatamente? Common Core. Eso es Common Core. Mientras en California están dando la misma clase A, B, C, D, E, F, G, en Nueva York van a estar A, B, C, D, F, G, y en Miami A, B, C, E, F, D, y en Texas A, B, C, D, E, F, G, y en Chicago A, B, C, D, exactamente a la misma hora, al mismo minuto y al mismo día. Eso es Common Core. Ahora lo van a aplicar a nivel mundial. Porque eso está en la Agenda 21 y en la Agenda 2030. Common Core a nivel mundial. Ahora en México, A, B, C, D, E. Bueno, ahí va a ser en inglés. A, B, C, D, E. En El Salvador, A, B, C, D, a la misma hora y al mismo tiempo. Vamos a parecer zombies, idiotas, repitiendo lo mismo. Y está prohibido que el estudiante cuestione. El estudiante no puede cuestionar. Y como dice ella, lo que nos lleva a que va a ser un mundo muy aburrido. Hoy en día, el pensamiento revolucionario occidental ha quedado limitado a elegir entre Coca y Pepsi. Ya no puedes elegir más. Claramente, una muy buena razón para que Coca, Pepsi, McDonald's, Levi's, Lauder, Planet Hollywood y Burger King, Jack in the Box, exijan la destrucción de Siria. Porque eso no está allá. Y el mensaje de esta muchacha siria concluye recordando al mundo que si Siria cae, bien podría ser la batalla decisiva que conduzca a la victoria del nuevo orden mundial. Agregando que hoy Siria es el frente de batalla contra el nuevo orden mundial. Sabias palabras de una joven que comprende el fracaso estrepitoso de la clase política de las potencias occidentales que solo parecen haber logrado poner a todo el mundo patas para arriba o patas arriba, envenenando a gobiernos y estructuras de poder privadas, sea en Washington, Nueva York, Londres y París, o en Berlín, Roma, Bogotá, Madrid, Tokio, Seúl, Ámsterdam o Riad. Si a veces la industria del entretenimiento de Hollywood ha de servirnos de guía que refleje los rincones más oscuros de la psiquis enferma de los dueños del poder global, podríamos decir que los gobernantes occidentales están actuando el drama hollywoodense de aquella famosa película El planeta de los simios. En la misma, Hollywood imagina un mundo en la que una horrorosa e infernal inversión genética encumbra a ignorantes y destructivos animales, los simios, en el poder mundial, al tiempo que nobles y derrotados seres humanos sean esclavizados y arrojados dentro de jaulas. ¿Será esta la metáfora que mejor describe la agresión irracional de Estados Unidos contra Siria? Las 8 razones descritas conforman una buena guía que nos permitirá recuperar a nuestras naciones para volver a colocarlas en el camino recto y correcto, arrancándolas de las garras de los dueños de este mundo que claramente hoy están totalmente fuera de control. Más allá de que seamos americanos, europeos,
árabes, musulmanes, cristianos, judíos, budistas, hindúes o sintoístas, ha llegado la hora de los pueblos. Ha llegado la hora en que los pueblos hagan tronar sus voces en las calles y plazas de nuestras ciudades, demandando que los gobiernos democráticamente elegidos en todo Occidente dejen de hacer las locuras que hacen y empiecen a hacer lo que los pueblos demandan de ellos. Nuestra joven amiga Siria innegablemente nos ha dado un ejemplo a seguir. Y gracias a Adrian Salbucci, que escribió para la cadena RT este artículo, recibiéndose a ella. Él es un analista político, es autor, conferencista y comentador de radio y televisión en Argentina. ¿Qué más claro tiene? Y le voy a subir el audio de ella, el video, para que lo veas. Pero ya depende de ti si lo quieres compartir o no. La decisión es tuya. Ups. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Why the New World Order hate Syria. ¿Cuáles son las razones? Oh, es que es un dictador. Eso fue lo que te dijeron, ¿no? Que Siria era un dictador, un gobierno dictador. Y espérenme un segundo, que a lo mejor me estaban hablando y ya me llamaron la atención. Dice, no te conectaste en Skype. Número en cabina, 805-262-7002. Déjame buscarlo. Yep. Número en cabina, 805-262-7002. Es el número en cabina para que puedas llamar, ¿ok? Hay una disculpa. Ya me están regañando. Ya estuvo. Tranquilos. Ya me regañaron. Esas serían unos puntos nada más por qué el nuevo orden mundial odia a Siria. Ahora bien, vamos a ver en el artículo. Rusia, Estados Unidos e Irán negociarán en octubre sobre la crisis de Siria. Estados Unidos le dio sorpresa, dice, por qué Rusia e Irán han decidido apoyar a Siria para calmar esa guerra. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora bien, si lograran derrocar a Bashar al-Assad, que es lo que la mayoría quiere, la corporatocracia. Y estos fueron los comentarios del mandatario de Irán, Hassan Rouhani, afirmó este domingo en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que sin el presidente Bashar al-Assad, Siria se convertiría en un refugio seguro para los extremistas. Según el presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani, la lucha contra grupos extremistas como el Estado Islámico creado por Estados Unidos en Siria es la máxima prioridad si se quiere derrotar al Estado Islámico o ISIS. Hay que dejar los intentos de debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Y esto lo afirmó Rouhani en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que informó para la prensa Reuters. Vamos a ver si... Un segundo. Está hablando el presidente de Estados Unidos, vamos a ponerlo. Soy consciente de los peligros que afrontamos. Pasa por mi escritorio todas las mañanas. Estoy a cargo de la fuerza militar más poderosa que ha conocido el mundo y nunca vacilaré en proteger a mi país o a mis aliados de manera unilateral y recurriendo a la fuerza si resulta necesario. Pero estoy ante ustedes convencido de que nosotros, las naciones del mundo, no podemos volver a las viejas épocas de conflicto.
No podemos mirar hacia atrás. Vivimos en un mundo integrado, en el que a todos nos interesa el éxito del otro. No podemos hacer que retrocedan las fuerzas de la integración. Ninguna nación de esta asamblea puede aislarse de la amenaza que plantea el terrorismo o el riesgo del contagio financiero, el flujo de inmigrantes o el peligro de un planeta donde la temperatura aumenta. El desorden que vemos no es impulsado exclusivamente por la competencia entre naciones o por una sola ideología. Y si no podemos trabajar juntos con mayor eficacia, todos padeceremos las consecuencias. Esto vale también para los Estados Unidos, por poderosas que sean nuestras fuerzas militares, cuán sólida sea nuestra economía. Nosotros, los Estados Unidos, entendemos que no podemos resolver nosotros solos los problemas del mundo. En el Irak, los Estados Unidos aprendieron la dura lección de que incluso centenares de miles de valerosos efectivos, billones de dólares de nuestra tesorería no pueden de por sí imponer la estabilidad en una tierra extranjera. Si no trabajamos con otras naciones, bajo el estandarte de normas y principios internacionales y el derecho internacional que otorgue legitimidad a nuestros esfuerzos, no podremos tener éxito. Estas son palabras del presidente Barack Obama, que se encuentra hablando en este momento en la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, en Nueva York. Todo orden que puedan imponer las Fuerzas Armadas será temporario. Y la fuerza no puede imponer el orden de manera internacional. Y de la misma manera, estoy convencido de que la represión no puede llevar a la cohesión social necesaria para que una nación tenga éxito. La historia de los últimos decenios muestra que en el mundo de hoy las dictaduras y los dictadores son inestables. Los hombres fuertes de hoy se convierten en la chispa para la revolución de mañana. Se pueden encarcelar a los opositores, pero no se pueden encarcelar las ideas. Se puede tratar de controlar el acceso a la información, pero no se puede hacer que una mentira pase a ser verdad. No es una conspiración de ONGs respaldada por los Estados Unidos que genera la corrupción y despierta expectativas en el mundo. Es la tecnología, los medios sociales. ¿Really? Y el deseo irreductible de todos de poder elegir cómo quieren ser gobernados. En verdad, creo que en el mundo de hoy la medida de la fortaleza ya no se define por el control del territorio. La prosperidad duradera no procede exclusivamente de materias primas. La fortaleza de las naciones depende del éxito de su pueblo, su conocimiento, su capacidad de innovación, su imaginación, su creatividad, su impulso, las oportunidades con que cuenta, lo que a su vez depende de los derechos individuales, la buena gobernanza, la seguridad personal. La represión interna y la agresión externa son síntomas de que no se ha construido esta base. Una política que dependa de demonizar a los otros, que se basa en el sectarismo religioso, el tribalismo o el jingoísmo, puede parecer fortaleza en el momento, pero a la larga esa debilidad quedará expuesta, y esto nos muestra que las fuerzas oscuras que generan esas políticas nos hacen menos seguros a todos. Nuestro mundo ya estuvo en esa situación y no ganamos nada si volvemos atrás. Creo antes bien que tenemos que avanzar para tratar de concretar nuestros ideales y no abandonarlos en este momento crucial. Tenemos que expresar nuestras mejores esperanzas y no nuestros temores más profundos.
Esta institución fue creada porque los hombres y las mujeres que nos antecedieron tuvieron la perspicacia de saber que nuestras naciones estarán más seguras si defendemos las leyes y las normas básicas y tomamos un camino de la cooperación, leyes y las normas básicas y tomamos el camino de la cooperación y no el del conflicto. Una nación fuerte, las naciones fuertes tienen ante todo la responsabilidad de defender este orden internacional. Let me give you a concrete example. Voy a darles un ejemplo concreto. Una vez que asumí mis funciones, dejé claro que uno de los logros más importantes de este órgano, el TNP, el régimen de no proliferación nuclear, estaba en peligro por la violación de Irán de dicho tratado. El Consejo de Seguridad, por ello, estableció sanciones contra Irán y muchas naciones se unieron a las mismas. Demostramos que con legislación y acuerdos se pueden conseguir cosas. Pero también entendimos que el objetivo de las sanciones no era solamente el de castigar a Irán, sino ver si Irán podía cambiar camino, si podía y se podía permitir al mundo verificar que dicho programa nuclear sería para fines pacíficos. Durante 2 años, Estados Unidos y sus aliados, incluida Rusia, China, estuvimos juntos en negociaciones muy complejas, con un resultado que es el de un acuerdo justo, duradero, que impide que Irán obtenga armas nucleares y que, sin embargo, pueda proseguir con su utilización para fines pacíficos. La prohibición de las armas nucleares se refuerza con ello, se evita una posible guerra. Nuestro mundo es más seguro. Este es un ejemplo de la fuerza del sistema internacional cuando funciona como debe. Esa fidelidad al orden internacional es lo que guía nuestras respuestas a otros desafíos del mundo. Consideremos Rusia cuando se anexó Crimea y la parte oriental de Ucrania. América tiene muy pocos intereses en Ucrania. Reconocemos que es una historia compleja en la que existe entre Rusia y Ucrania. Pero tampoco podernos quedar cruzados de brazos cuando se viola la integridad territorial de una nación y ocurre sin consecuencias. Si ocurre así en Ucrania, puede ocurrirle a cualquiera de las naciones aquí reunidas hoy. Esa es la base de las sanciones que se impusieron contra Rusia. No un deseo de volver a la Guerra Fría. Ahora, en Rusia, los medios controlados por el Estado describieron esos acontecimientos como una forma de castigar a Rusia. Opinión además compartida por muchos políticos y comentadores también de Estados Unidos que siempre han sido muy escépticos en lo que respecta a Rusia, que parece que están convencidos de que nos llega una nueva Guerra Fría. Pero veamos los resultados. El pueblo ucraniano tiene mucho más interés que nunca de unirse al mundo occidental que a Rusia. Las sanciones están contrayendo la economía, está bajando el rublo. Ok, escuchen lo que él está diciendo, que nadie quiere relacionarse con Rusia. Eso no es cierto. Imaginémonos si Rusia hubiera trabajado con diplomacia, hubiera trabajado con Ucrania, con la comunidad internacional y asegurarse de que sus intereses se veían protegidos. Habría sido mejor para Ucrania y para Rusia. No es cierto, porque la CIA estuvo interfiriendo para evitar que eso ocurriera con Rusia. Por favor. Seguimos insistiendo en que esta crisis se resolviera de forma que permitiera que una Ucrania soberana y democrática pudiera controlar el destino de su territorio. No porque quisiéramos aislar a Rusia, sino porque queríamos una Rusia que realmente trabajara con nosotros para reforzar el sistema internacional. O sea que quería un títere, pues. Que Rusia fuera títere. Otro ejemplo, en el mar del sur de China. No reclamamos territorio en esa parte del mundo. No pretendemos adjudicarnos nada,
Pero igual que todos los países que estamos aquí, tenemos un interés en que se mantengan los principios de libre comercio y de navegación y resolver esas disputas dentro del derecho internacional y no por la ley de la fuerza. Defenderemos estos principios y animaremos a China y a otros países a que resuelvan sus diferencias de manera pacífica. You're right. Entiendo y reconozco que la diplomacia es difícil. Que los resultados son insatisfactorios a veces, que no siempre es popular desde el punto de vista político, pero yo creo que los líderes de las naciones tienen la obligación de correr riesgos, justamente porque somos lo suficientemente fuertes como para poder proteger nuestros intereses cuando la diplomacia fracasa. Ok, para poder proteger nuestros intereses. ¿Los intereses de quién? También ¿Del creo pueblo norteamericano o los que intereses si de la queremos avanzar en esta corporatocracia? nueva era, tenemos que saber reaccionar cuando lo que estamos haciendo no funciona. Ya, exacto. Cuando no funciona, aplicar la fuerza. Ahora bien, observen esto. En el debate anual de alto nivel que arranca este lunes, que ya comenzó, también lo abren los discursos, va a hablar la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Va a hablar el presidente ruso, Vladimir Putin. Va a hablar la mandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y va a hablar también Raúl Castro, presidente de Cuba, entre otros. El debate general llega presidido de una cumbre de desarrollo sostenible que se cerró la noche del domingo en la sede de la ONU. Este mismo lunes también habrá una reunión con Barack Obama y Vladimir Putin. Para otro, pero tengo la confianza que la apertura apoyará esas reformas y mejorará la vida que merece el pueblo cubano. Igual que también estoy convencido de que Cuba conseguirá con éxito, si lo desea, su relación con otras naciones. Si va en interés de las grandes potencias, va en interés también para el resto de la comunidad de las naciones. Veamos la situación en el resto del mundo, desde Singapur a Colombia, a Senegal. Lo cierto es que las naciones tienen éxito cuando buscan una paz abarcadora. Las naciones tienen éxito cuando son autodependientes y nadie en ningún país se interfiere en ellos. Cuando no le deben dinero al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Ahí es cuando logran el éxito. Ese camino a seguir, que ahora sigue utilizando terceros para promover sus intereses. Estos esfuerzos quizás le estén dando cierto poder en sus disputas con los vecinos, pero están llevando a que se corra peligro en toda la región y además puede ser también el menoscabo del comercio y el futuro de Irán. Es un pueblo orgulloso que tiene grandes potenciales, pero culpar a Estados Unidos no hace que Irán sea más seguro o tenga más empleo. Eso será bueno para Irán y para el pueblo iraní y para el resto del mundo. En todo el mundo nos seguiremos enfrentando con naciones que rechazan estas lecciones de la historia, donde los movimientos sectarias llevan a desastres humanitarios. Ya, como Siria. Donde el orden se ha desmoronado por completo. Tenemos que actuar. Pero tenemos que hacerlo con fuerza porque somos más fuertes cuando actuamos juntos. En esos esfuerzos, Estados Unidos siempre hará lo que le corresponda. Lo haremos conscientes de las lecciones del pasado. No solo de las lecciones aprendidas en Irak, sino, por ejemplo, en Libia, cuando nos unimos a una coalición internacional bajo mandato de Naciones Unidas para impedir una matanza. Aun cuando ayudamos al pueblo libio a poner fin al reino de un tirano, nuestra coalición podría y debería de haber hecho aún más por llenar el vacío que había quedado
a partir de aquella situación. Pues ya no hizo nada. Ahí lo dejo para que eventualmente van a editar todo eso la plática que está haciendo en este momento el presidente Barack Obama relacionado. Va a hablar de Siria, ya habló de Irán, va a hablar de Centroamérica, de Brasil, de todos esos países. Y como él dice, cuando un país no hace lo que nosotros queremos, entonces usamos la coalición e inventamos algo para invadirlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Siria? ¿Qué es lo que ocurrió con Palestina, con Libia, con Muammar Gaddafi? Ya no lo querían, ya lo querían sacar del poder. ¿Saben qué? Vete para afuera, vamos a poner a otro. Y Yemen es otro país. Hay un caos a nivel mundial. Ya no queremos más guerras, porque las corporaciones que producen armas están desesperadas, necesitan más dinero. Señores, ni en 200 años esos tipos se gastarían ese dinero. ¿Por qué quieren más? ¿Por qué no crear armas de construcción masiva en lugar de armas de destrucción masiva? Y es por eso que admiro a estos países. China, durante su intervención en la cumbre de la ONU sobre el desarrollo sostenible, el presidente chino Xi Jinping ha anunciado que establecerá un fondo de asistencia con un compromiso inicial, escuchen bien, $2,000 millones para luchar contra la pobreza en el mundo. Y esto lo informó el periódico Asia Times. China proporcionará $2,000 millones en apoyo a la cooperación sur-sur, los países en desarrollo del hemisferio sur, para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de desarrollo marcados para el 2015. China se propone continuar aumentando la inversión en los países menos desarrollados, incrementando la cantidad de apoyo a $12,000 millones para el 2030. Y esto lo señaló el presidente chino Xi Jinping. Además, recalcó que China extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos previstos para finales del 2015 a los estados menos desarrollados y los pequeños. ¿Dónde está China diciendo vamos a mandar armas y construir bases militares? No, ¿verdad? Está diciendo vamos a invertir dinero para que esos países se desarrollen. ¿Por qué? Porque al desarrollarse van a producir más y le van a vender más a él. ¿Sí entienden el concepto de lo que está pasando aquí o todavía no agarran la onda? Al enemigo número uno que tenemos, que es China, bueno, aparte de Irán y Rusia, nos tiene agarrados los blanquillos. Más de 1.3 trillones de dólares le debemos a ese país. Y China no está haciendo nada de venir, hey, voy a entrar a Estados Unidos y a mí me pagas lo que me debes. No, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? China no quiere guerras. Ahora bien, sabemos que Israel está bombardeando bases militares de Siria. Ahora tiene al Estado Islámico, tiene varios grupos terroristas combatiendo contra el gobierno de Siria, y ahora viene Israel. Turquía es otro país que está en contra. O sea que hay un montón de países que quieren desaparecer a Siria. Y ya te mencioné cuáles son las 8 razones. Cuando un país es free, cuando un país es libre, cuando un país es democrático, cuando un país es autónomo, es acusado de ser un dictador, de ser una comunista, de ser socialista. Y es la única manera para que los pueblos de los países occidentales y de otros países del mundo aprueben un ataque, porque le tienen miedo que esos países sean libres. Señores, cuando una persona es libre, que no es fanática de una religión, ni es fanático de un partido político o de un equipo de fútbol, que no es seguidor, sino que tiene liderazgo, cuando eso ocurre, todo el mundo le tiene miedo, toda la sociedad le tiene miedo, toda la sociedad quiere que hay que meterlo a la cárcel, porque es libre. Le tienen pánico a ese tipo de personas. Y eso es lo que los mayas querían, señores. Despertar la conciencia. Cuando hay esa libertad, tu conciencia está despierta. A eso se le llama ser libre.
Y eso es lo que Siria quiere. Quiere que un pueblo sea libre. Pero no, las corporaciones quieren su petróleo y su gas. No es otra razón. ¿Cuál tiranía? ¿Cuál comunismo? Esas son las verdaderas razones. Ahora bien, aquí tengo un video. A ver dónde lo tenía. En el conflicto entre el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad se desató en marzo del 2011. Las revueltas sirias comenzaron como protestas pacíficas, pero no tardaron en teñirse de sangre. Ahora bien, protestas pacíficas. Les garantizo que ahí estuvo USAID con la CIA proporcionando dinero para revolver al pueblo. Y no lo hicieron gratis. Las autoridades acusan a las fuerzas externas de apoyar con armamento y financiamiento o financiación a grupos terroristas. Esa es la USAID, señores. No hay vuelta de hoja. Mientras la oposición denuncia que el ejército de al-Assad mata a civiles a raíz de un ataque con gas tóxico ocurrido el 21 de agosto del 2013. Que los países de Occidente han atribuido a las fuerzas gubernamentales de Estados Unidos. Le funcionó. Eso es lo que la USAID hace. USAID. Es donde está integrada la CIA. ¿Cuál es la función de la CIA? Desestabilizar gobiernos. Esa es la función de ellos. Ellos le pagan a la gente de un determinado pueblo para que se levante en contra del gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió en Guatemala? Se fueron a 2 partidos políticos y estos reunieron 100,000 personas. E hicieron que el presidente Otto Pérez Molina renunciara. Y ahora lo acusan de corrupción. El Comité Internacional de Corrupción de Guatemala, la CICIG. Señores, lo que ocurrió en Guatemala fue un golpe de Estado creado por Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos se preparó para un posible ataque contra territorio sirio, gracias a la propuesta rusa a Siria para que entregue su arsenal químico bajo control internacional. Se abrió de nuevo la posibilidad de una salida diplomática del conflicto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el pasado 27 de septiembre por unanimidad la resolución acordada por Rusia y Estados Unidos para eliminar las armas químicas en Siria. Ok, esa es la situación que se está viviendo allá. Ahora ven dónde lo tenía esto. Vamos a ir mientras... tener éxito en esta economía que se basa en el conocimiento. Podemos promover el crecimiento, el poder hacerlo a través de las alianzas transpacíficas o un acuerdo, por ejemplo, que engloba el 40% de la economía global. Un acuerdo que abriría los mercados protegiendo los derechos de los trabajadores y protegiendo también el medio ambiente, que permita que el desarrollo sea sostenible. Podemos echar atrás la contaminación de los cielos y ayudar a las economías a que permitan que la gente salga de la pobreza sin condenar a nuestros hijos a los estragos de un cambio climático. Esa misma ingenuidad que produjo la edad industrial puede ayudarnos también en esta nueva era. Ningún país puede escaparse de los estragos del cambio climático. No hay mayor signo de liderazgo que el colocar a las futuras generaciones en primer lugar. Estados Unidos trabajará con todos los países que estén dispuestos a ello, a hacer lo que les corresponda para que en París podamos concluir con éxito este trabajo. Por último, nuestra visión del futuro en esta asamblea. Lo que realmente yo creo que debe ser el camino a seguir, hacia adelante, no hacia atrás. Nos requiere defender los principios básicos que permiten que las sociedades tengan éxito. Empezaremos a partir de una premisa muy sencilla. Las catástrofes como la de Siria no ocurren en aquellos países donde hay una genuina democracia y un respeto a los valores que se supone defiende esta institución.
Yo comprendo que las democracias pueden tener distintas formas en distintas partes del mundo. La propia idea de que haya un autogobierno depende de que el gobierno dé expresión a sus culturas singulares, su historia, sus experiencias. Pero hay ciertas verdades que son universales y que son evidentes. Nadie quiere estar en la cárcel porque no puede orar. Ninguna mujer debe ser objeto de abuso sin impunidad o que no puede ir a la escuela. La libertad de hacer peticiones a aquellos que están en el poder sin temor de que haya resultados arbitrarios. Todos estos principios son fundamentales para el progreso humano, son la piedra angular de esta institución. Yo comprendo que en muchas partes del mundo hay una visión distinta, que el liderazgo no puede tolerar la disensión. No solamente los adversarios de Estados Unidos, lo oigo también de otros en otras partes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un gobierno que suprime la opinión demuestra temor y debilidad, no demuestra fuerza. La historia demuestra que los regímenes que se comportan así con sus pueblos al final se desmoronan, pero las instituciones fuertes que se basan sobre el consentimiento de un gobierno continúan existiendo una vez que se ha ido un individuo. Por ello, nuestros líderes más fuertes, desde Nelson Mandela a George Washington, han elevado esa importancia que tiene el crear instituciones democráticas fuertes para perpetuar esos valores. Los líderes que utilizan las constituciones para utilizarlo por sus razones políticas no se dan cuenta de que al final van en detrimento de sus pueblos, porque nadie dura para siempre. Nos dice que quizás el poder sea algo que buscan para su propio beneficio y no para servir a aquellos a los que se supone deben de servir. La democracia es frustrante, lo sé. La democracia en los Estados Unidos, desde luego, es imperfecta. La pregunta, ¿no? A veces no funciona bien. Pero la democracia, la lucha constante por dar más derechos a las personas, porque todas las personas tengan una voz, es lo que nos hizo ser uno de los países más poderosos del mundo. No solo es una cuestión de principio, no es algo abstracto. La democracia que incluye a todos, fortalece a los países. Cuando los partidos en la oposición buscan el poder a través de las elecciones, se crean nuevas ideas. Cuando los medios libres pueden informar bien al público, se exponen situaciones de corrupción y de esta forma se pueden arrancar. Cuando la sociedad civil brilla, las comunidades pueden también resolver problemas que a lo mejor los gobiernos no pueden resolver por sí solos. Cuando los emigrantes son bienvenidos a los países, esos países son más productivos. Si las niñas pueden ir a la escuela, buscar empleo, tener oportunidades, esos países pueden obtener su máximo potencial. Yo creo que esa es la fortaleza de Estados Unidos. No todo el mundo está de acuerdo, pero esto también es parte de la democracia. Yo creo que el hecho de que ustedes puedan andar por las calles de esta ciudad y pasar por delante de sinagogas y templos e iglesias y mezquitas donde la gente pueda orar en libertad, el hecho de que una nación de inmigrantes sea un ejemplo de la diversidad del mundo entero, donde haya personas representativas de todas partes del mundo, el hecho de que en este país todos contribuyan, participen, independientemente de quién sean o de qué aspecto tengan o a quién amen. Eso es lo que nos hace ser más fuertes. Y yo creo que lo que realmente vale para Estados Unidos vale para el resto de las democracias.
Podemos estar orgullosos de nuestras naciones sin luchar contra grupos, contra oposición. Podemos ser patriotas sin demonizar a los demás. Podemos defender nuestras identidades, religión, nuestras tradiciones sin despreciar a los demás. Sin despreciar a los demás. Nuestros sistemas se basan en la noción de que el poder absoluto corrompe, pero también que las personas fundamentalmente son buenas, valoran la familia, la amistad, la fe, la dignidad del trabajo, y que gobiernos con buenos sistemas de comprobación pueden reflejar todo ese bien. Ese es un futuro al que todos debemos de anhelar, y todos creer en la dignidad del individuo, reducir nuestras diferencias, optar por la cooperación en lugar del conflicto. Esto no supone debilidad, eso supone fuerza. Y es una necesidad fundamental en este mundo interconectado. Y las personas lo entienden. Pensemos en el médico que fue puerta por puerta buscando casos de ébola para explicar a las familias qué hacer si había síntomas. Pensemos en el tendero iraní que dijo, si Dios quiere, después de este acuerdo, ahora podré obtener y dar mejores bienes, mejores artículos a mejores precios. Pensemos en los norteamericanos que bajaron la bandera en Habana en 1961, el año que yo volví, y han vuelto para izarla. Ok, esas son las palabras del presidente Barack Obama, que en este momento está en la asamblea en vivo. Podemos hacer cosas por los cubanos y ellos pueden hacer cosas por nosotros. Así que ahí tienen ustedes. Nos tenemos que despedir, señores, porque eso va para largo. También habló la presidenta de Brasil y dijo que es absurdo impedir el libre movimiento de personas a nivel mundial. Eso es, el ser humano ha emigrado todo el tiempo, por miles de años. Y esperemos que el Congreso levante el embargo a Cuba pronto y que lo haga lo más pronto posible, para que vean cómo ese país se va a desarrollar. Ya sea que se salgan todos o todo lo contrario, o empieza a crecer ese país. Y va a ser el futuro el que va a decidir cuál es el beneficio para ese país. Así que, señores, nos tenemos que retirar. Si quieres escuchar al presidente en vivo hablando en las Naciones Unidas, vete busca en YouTube o pon RT en vivo. Y ahí vas a ver la conversación, el diálogo que está dando Barack Obama ante las Naciones Unidas. Créame que no es convincente lo que está diciendo tu servidor, ya no se la cree. Con solo ver para quién está detrás de él, de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Tenemos que evitarse, porque el nuevo orden mundial ya empezó, y ahí están hablando de la Agenda 2030. No la Agenda 21, sino 2030. Así que nos despedimos. Se despide de ustedes su servidor Marco Antonio Benítez, transmitiendo en vivo desde el condado de Ventura para el resto del mundo. Así que hasta mañana a partir de las 6 de la mañana, hora del Pacífico. Un saludo para todos. Que pasen un excelente día.